Hola, vamos a empezar el repaso de los dos últimos apartados del tema, ¿vale? Y al final pues os pediré lo mismo que la semana pasada, dos redacciones con un mínimo de 50 palabras para que yo me quede tranquilo de que habéis comprendido los contenidos de estos dos apartados, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Empezamos por el que sería el punto 3 del tema. Ya la semana pasada hicimos el 1 y el 2. El punto 3 se llama problemas de convivencia y soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que, como sabéis, la convivencia a veces es complicada y de vez en cuando pues confrontamos y nos enfrentamos, nos peleamos, ¿vale? Incluso con la gente a la que queremos. Entonces la ética lo que hace es proponerte cómo tú tienes que enfrentarte a ese tipo de situaciones, que aunque no sean agradables, muchas veces son irremediables, ¿vale? Porque conflictos entre las personas, porque cada uno persigue un interés particular, eso va a pasar siempre, ¿vale? Voy cachito a cachito. Primero, un conflicto se define como una diferencia de intereses. Yo persigo un objetivo, el que tengo al lado persigue otro objetivo o ve las cosas de otra manera porque le interesa algo y entonces confrontamos. Luego, esta sería la definición. ¿Por qué he puesto aquí la palabra inteligencia? Hombre, pues porque nosotros, a diferencia del resto de los seres vivos, cuando tenemos conflicto con las demás personas, tenemos una cosita aquí, que es el cerebro, que nos permite intentar resolver esas dificultades con inteligencia. A veces los conflictos no son solamente con personas, a veces yo tengo un conflicto conmigo mismo, porque resulta que tengo que terminar un trabajo y no sé cómo resolverlo. Tenéis que pensar siempre que nosotros no somos tontos, es decir, que tenemos inteligencia y que la inteligencia es la capacidad que nos permitirá siempre enfrentarnos a ese conflicto para intentar darle la mejor solución posible. ¿Qué es lo que pasa cuando el conflicto es entre personas? ¿Cómo debe solucionarse? Cuando el conflicto es entre personas, está claro que tendremos que intentar siempre hallar una solución que sea justa. Claro, tú dices, bueno, Carlos, ¿y yo cómo sé que la solución es justa? ¿Cuándo es justa? Pues mira, yo te lo explico, es muy sencillo. Desde luego, a puñetazo y utilizando la violencia, seguro que no vas a encontrar una solución justa. La herramienta que tú tienes que utilizar siempre para resolver ese conflicto es la razón. Pensad, una cosa es justa cuando al individuo se le da lo que le corresponde. Por ejemplo, es justo el que las personas reciban un sueldo a final de mes por su trabajo porque es lo que dice la ley. Pero no solamente la justicia se aplica conforme a la ley, también se puede aplicar conforme a la razón. ¿Qué significa? Pues que en un momento determinado, si alguien considera que una situación determinada debería ser resuelta de esta manera, si quiere defender esa postura, tendrá que hacerlo de forma razonada y eso también se considerará que es algo justo. Muchas veces vosotros, pues a lo mejor en clase levantáis la mano, hacéis una pregunta y se entiende que por justicia y no por ley el profesor pues debe atenderla, ¿no? De la misma manera que a lo mejor no existe una ley escrita que diga el alumno tiene que entregar el trabajo de ética tal, pero que se entiende que por un criterio racional y de justicia todos vosotros debéis entregar el trabajo en el plazo que se os ha puesto, ¿vale? Luego, una solución a un problema es siempre justa si responde a un criterio que sea racional. Pensad que la razón es una herramienta que tenemos todos los seres humanos y que nos permite ver la realidad de una forma determinada, correcta, siempre y cuando las cosas estén bien argumentadas y no guiándonos por intereses particulares o por caprichos personales. De ahí la importancia que valoréis para resolver los conflictos tanto la razón como la justicia, ¿vale? Estas son las dos palabritas que tendrán que aparecer en el texto porque son importantes. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a lo que se llama en sociedad un Estado de Derecho. Os voy a dar la definición y la necesidad de jueces y abogados. ¿Por qué esto es así? Pues muy sencillo, porque desgraciadamente no siempre la gente es capaz de ponerse de acuerdo utilizando la razón. Y hay gente que dice, no, yo tengo razón. Y el otro dice, no, la razón la tengo yo. Y no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucede, aparecen, ¿no?, en escena
los jueces, los abogados, que son los que se encargan de defender a cada una de las personas que considera que tiene razón. Claro, cuando los jueces y los abogados actúan, lo hacen ya no guiándose por un criterio particular, sino por algo que se llama objetivo, es decir, que es idéntico para todos. Claro, ¿cuáles son las razones objetivas en nuestra sociedad? Son las leyes. Es decir, que cuando un juez ve un conflicto, lo tiene que analizar y tiene que darle una solución, él va a echar mano no de su criterio particular, sino de las leyes, que son objetivas y válidas para todos, y todos tenemos que cumplirlas. Vale, pues la definición de Estado de Derecho tiene mucha relación con lo que os acabo de contar. Se dice que un Estado de Derecho es aquel Estado, por ejemplo España, ¿no?, donde todo el mundo tiene los mismos derechos y obligaciones, es decir, todos estamos obligados a cumplir la ley, y según la Constitución española nadie puede estar por encima de la ley. Esto es un Estado de Derecho, todos iguales ante la ley y nadie por encima de la ley. De manera que nadie puede considerar que por tener más dinero o por desempeñar un cargo político, él puede saltarse la ley y hacer lo que quiera. Esto, como digo, está recogido en nuestra Constitución y es una realidad que tú podrás analizar y ver que existe en todos los países democráticos. Siempre que hay democracia se instauran lo que se llaman estados de derecho, que son los que garantizan, ¿no?, la dignidad de las personas que viven en esa sociedad y que pretenden que nadie esté por encima de la ley. Estado de Derecho, nadie por encima de la ley. Sigo para adelante. El cuarto apartado se llama igualdad y dignidad. En este caso voy a ponerlo el vídeo en un... O sea, voy a poner estos dos apartados en un solo vídeo, ¿vale? Ya si acaso lo vais parando, lo que sea. Igualdad y dignidad. Lo primero que vamos a tener que dar es una definición de lo que es esto de la igualdad y esto de la dignidad. La verdad es que el tema de dignidad y de igualdad es un tema que da para muchísimas clases, ¿vale? Poco a poco, conforme vayamos avanzando y vayáis creciendo, pues lo iremos analizando. Yo voy a intentar definir los conceptos de una forma muy sencilla, ¿vale?, para que los comprendáis sin ningún problema. En principio, el concepto de igualdad va asociado a una realidad, y es que somos todos iguales por naturaleza. ¿Qué significa eso? Pues que a la hora de nacer, da igual que tú hayas nacido y seas el hijo de un presidente de gobierno o seas el hijo de una persona muy humilde. Todos somos iguales y por lo tanto tendremos todos los mismos derechos. Esto lo dicen los propios derechos humanos, ya lo dejan clarísimo, que a la hora de nacer somos todos iguales en derechos. ¿Qué pasa con la dignidad? El ser iguales por naturaleza no significa que cada uno de nosotros no sea diferente. Está claro que tú has recibido tu educación, la que te han dado tus padres, ¿vale? Has tenido tus propias experiencias y de ahí tú has ido sacando tus propias ideas que han conformado pues tu personalidad. Y que tú no tienes nada que ver con el que está al lado, porque cada uno de nosotros es completamente distinto, ¿vale? Para que no se caiga en el error de considerar que unos, porque a lo mejor han recibido mejor educación o tienen más dinero, son mejores que los que no han tenido esa posibilidad, aparece el término dignidad, que es el que, respetando el que cada uno de nosotros es único e irrepetible, esto nos obliga a respetar siempre todos sus derechos. Si yo quiero llevar una vida digna, tengo que gozar, tengo que disfrutar de unos derechos básicos. Esto también está en los derechos humanos, que lo dicen en su artículo 1, y luego toda la Carta de los Derechos Humanos va diciendo, para que tú tengas una vida digna tienes que tener, ¿no? Y a lo mejor te dice, libertad de expresión, una nacionalidad, derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho a la asistencia sanitaria, un montón de cosas que ya iremos viendo. Todo eso va destinado a que tú tengas una vida digna. Luego somos iguales. Cuando nacimos, nadie es más que nadie cuando nació, y todos tenemos la misma dignidad porque somos seres únicos e irrepetibles. Y cada uno de nosotros tiene derecho a tener su propia vida digna. Iguales en dignidad, cuidar y respetar. ¿Por qué he puesto esto aquí? Bueno, pues porque es importantísimo. Todos queremos que se respeten nuestros derechos. Todos queremos que se respete nuestra dignidad. Vale, pero si eso es así, inmediatamente
al lado de la palabra derecho aparece la palabra deber. Y es que tú tienes la obligación, lo pongo con mayúscula, la obligación, el deber de respetar la dignidad y los derechos de los demás. Si somos iguales para todo. Y no podemos olvidar nunca que de la misma manera que yo tengo mis derechos y quiero vivir mi vida, no puedo hacer nada que impida que los demás puedan ejercer libremente, porque somos seres libres, todo aquello que ellos consideren. ¿De acuerdo? Igualdad y dignidad significa que yo tengo derechos, pero que debo siempre respetar los derechos de los demás. Somos todos iguales. Venga, termino. Defender la verdad significa actuar con justicia. Ah, amigo, esto sí que hay que verlo, porque a veces esto se nos olvida. Claro, a veces mi amigo mete la pata, o mi primo mete la pata, y entonces yo, como lo quiero mucho, pues lo tapo, no me callo y dejo a lo mejor que cometa una injusticia. No vale, evidentemente no vale. Yo tengo que defender siempre la justicia y tengo que defender siempre la verdad. ¿Por qué? Porque es lo que pedimos a los demás que hagan con nosotros. Es decir, si una persona está mintiendo y con esa mentira está haciendo un daño, aunque sea muy amigo mío, la razón me dice que como somos todos iguales, yo no puedo hacer excepciones. A lo mejor tendré que coger a ese amigo aparte, hablar con él y decirle, oye, mira, no me parece, tal y tal. Pero siempre tendré que defender la verdad, ¿vale? Porque es lo que es justo. Bueno, pues el trabajo de esta semana consistirá en hacer 2 textos, cada uno de ellos mínimo 50 palabras. Hacemos un repaso de lo que tiene que aparecer en el texto para que yo a partir de ahí pueda calificaros. El primer texto tiene que incluir qué es un conflicto, la importancia de ser inteligente, dejar claro cuando una solución es justa, ¿vale? Cuando no es el resultado de un capricho personal, en función de que he utilizado la razón y algo que es justo, porque responde a ese criterio que hemos dicho, ¿no? De que es o bien racional o porque responde a una ley. Y después tendréis que definir qué es un Estado de Derecho y por qué existen los jueces y los abogados. Y en el segundo texto, que también tiene que ser mínimo de 50 palabras, tenéis que definir qué significa que somos seres iguales, tiene que aparecer el concepto de igualdad, tiene que aparecer el concepto de dignidad y después hacéis una pequeña alusión a la importancia que tiene el hecho de cuidar y respetar la dignidad de los demás, ¿vale? Lo cual siempre implica pues que tenemos que defender la verdad y actuar con justicia. ¿De acuerdo? 2 textos, cada uno de 50 palabras mínimo. Repito, los redactáis, lo podéis hacer en el ordenador, en archivo Word, PDF, un ODT, que es lo que es el OpenOffice, que ese también se lee estupendamente. Y si alguien no tiene medios ninguno para hacerlo y lo va a hacer a mano, como digo siempre, que la foto venga derecha y que la letra sea muy clarita, que no tenga que estar con la lupa, dale que te pego, a ver qué es lo que el alumno ha puesto aquí porque no lo entiendo, la foto ha salido para allá y entonces es complicadísimo corregir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y ya nos vemos para el trabajo de la semana siguiente, que va a ser esta vez muy cortito porque haremos el test, solamente 10 preguntas, ¿vale? Algo muy sencillo. Gracias, hasta luego.